Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En Manhattan, la ciudad que nunca duerme, la torre de cristal de Stanford Industries se alzaba majestuosa, elevándose vertiginosamente sobre Central Park. Allá arriba, en este mundo suspendido entre el cielo y la tierra, vivía Richard Stanford, un hombre forjado por el rigor y la disciplina extrema. A sus 52 años, encarnaba la imagen del éxito estadounidense, un multimillonario, un director ejecutivo respetado y temido, el amo indiscutible de un imperio industrial que llevaba su nombre. Sin embargo, tras esta apariencia de invencibilidad, Richard era un hombre destrozado. Su rostro, siempre bien afeitado, mostraba una expresión fría e impasible, pero sus ojos delataban una profunda soledad, un vacío interior que ni el dinero ni el poder podían llenar. Viudo durante 10 largos años, nunca había superado del todo la pérdida de su esposa, Emily, quien falleció repentinamente en un accidente de coche. Peor aún, había perdido a su único hijo, Tomás, en el mismo accidente, cuando el niño tenía tan solo 8 años. Desde aquel fatídico día, Richard había cerrado deliberadamente su corazón al mundo exterior. Evitaba a los niños, las reuniones familiares y rechazaba cualquier forma de ternura o vulnerabilidad. Su vida había caído en una estricta rutina, donde cada minuto estaba planeado con precisión militar. Se refugiaba en sus cenas solitarias en el Tilo, un discreto restaurante de lujo enclavado en el corazón de Manhattan. Allí encontró un atisbo de paz, en el anonimato de un salón elegante y silencioso, rodeado de una clientela igualmente reservada. A unos pasos de distancia, detrás del escenario de este mismo restaurante, se encontraba trabajando Jazmín Cooper Yasmín, una mujer cuya vida contrastaba marcadamente con la de Richard. Una mujer afroamericana de 30 y tantos años, cargaba con el peso de los sueños que había dejado de lado. Es prometida bailarina de teatro musical, su futuro dio un vuelco con el nacimiento de su hijo. Leo, que ahora tiene 9 años, sufrió una parálisis parcial debido a la falta de oxígeno durante el parto. Yasmín lidiaba a diario con largos turnos de noche, múltiples citas médicas y los desafíos diarios de criar a un niño con discapacidad. A pesar de las dificultades, irradiaba una fuerza serena. Su mirada, dulce y decidida, iluminaba cada gesto. Leo no hablaba mucho, pero su sonrisa era radiante y sentía un profundo amor por la música. Los grandes clásicos del jazz, los que su madre tarareaba en el escenario, lo cautivaban. Se movía al ritmo de las notas, aunque sus movimientos eran limitados, y parecía llevar en su interior una gracia casi poética. Esa noche, Jazmín había llegado al restaurante más ansiosa de lo habitual. Su asistente habitual, una vecina mayor que a menudo cuidaba niños León después de la escuela, tuvo que cancelar a última hora, una gripe repentina, fiebre y mareos. Yasmín no tuvo el valor de forzar una solución. Tampoco podía permitirse tomarse un día libre. Las facturas se acumulaban: alquiler, fisioterapia, transporte para personas con discapacidad, medicamentos, y Linden Grove era uno de los pocos restaurantes de Nueva York donde había conseguido un trabajo estable, a pesar de su complicado horario. Así que tomó una decisión difícil pero necesaria: llevarse a Leo con ella. Lo colocó con cuidado en un rincón discreto cerca del guardarropa, lejos de la vista directa. Este pequeño espacio, normalmente reservado para abrigos de lujo y paraguas, se convirtió en un pequeño refugio para su hijo durante unas horas. Lo tenía todo planeado: auriculares con cancelación de ruido, sus juguetes sensoriales, un iPad con su música favorita y una manta suave en la que le encantaba acurrucarse. Leo era tranquilo, curioso y siempre respetuoso con el espacio. Yasmín sabía que no molestaría a nadie. Pero también sabía que este mundo no estaba hecho para él. Y aún así, temía las miradas. Mientras tanto, al fondo de la sala principal, Richard Stanford entró como cada noche a las 8 de la tarde en punto. Vestía un traje gris oscuro, sobrio pero impecable, hecho a medida. Sus movimientos eran lentos, mesurados, casi ritualísticos. Se sentó en su mesa favorita, cerca del gran ventanal, donde la ciudad de Manhattan se extendía como un cuadro viviente. Amaba esta mesa. Nadie detrás de él. Nadie demasiado cerca. Solo la vista, las luces, el suave tintineo de los cubiertos y el tranquilizador murmullo de un mundo ordenado. Aquí, nadie le hacía preguntas. Nadie lo obligaba a sentir nada. Como siempre, Yasmín fue la encargada de atenderlo. Discreta, profesional y eficiente.
No sabía su nombre de pila. Nunca lo había necesitado. Cumplía bien su trabajo, y eso le bastaba. Pero esa noche, algo estaba a punto de escapar al control preciso de Richard Stanford. En un rincón de la habitación, una pequeña cuarteto de jazz habían sido contratados para animar la velada. El cálido sonido de un saxofón se elevó, seguido del contrabajo y un piano apagado. La canción que interpretaban era una versión instrumental de Hojas de Otoño, una melodía nostálgica, envolvente, casi melancólica. La música llegó León como una caricia. Dejó de tocar sus juguetes y levantó la cabeza lentamente. Reconoció la canción al instante, su madre solía tararearla cuando ordenaba la cocina o cuando creía que estaba dormido. Sonrió. Una de esas sonrisas que iluminan el rostro, que hacen brillar los ojos, incluso cuando está cansado. Yasmín, sirviendo vino en otra mesa, lo vio de reojo. Se detuvo. Conocía esa sonrisa. Era la de pura alegría. La que decía, quiero compartir este momento contigo. Dudó. El restaurante estaba abarrotado. Los clientes, elegantes y sofisticados, esperaban un servicio impecable. El chef era exigente. Y Richard Stanford, ya consolidado, no era el tipo de hombre al que nadie se atreviera a decepcionar. Pero dentro de ella, algo más fuerte que el miedo se afirmó: amar Leo tenía tan pocas oportunidades de ser él mismo en este mundo. Ella no iba a reprimir este momento. Se acercó a él con suavidad, como si estuviera en un escenario. Se inclinó, sonrió y susurró. ¿Quieres bailar un poquito, mi amor? Leo asintió tímidamente, con las mejillas ligeramente rojas. Yasmín sacó un pequeño control remoto de su bolsillo. Presionó un discreto botón en la silla motorizada, modo baile, un sistema que ella misma instaló con la ayuda de un voluntario. La silla podía girar lentamente, realizar suaves movimientos circulares y ondularse suavemente. Y allí, en ese templo del lujo y el control, entre los manteles blancos y los candelabros de cristal, un camarera negra y su hijo discapacitado comenzó a bailarín. No es un baile técnico. No es una demostración. Sino una comunión. Yasmín rodeaba a Leo, ligera, casi etérea. Sus brazos trazaban arabescos invisibles. No miraba a nadie más. Solo a su hijo. Y él, con las manos en los reposabrazos, se movía al ritmo de la música, con la mirada fija en ella, asombrado. Las notas de Hojas de Otoño flotaba en el aire, amplificado por el silencio gradual de la habitación. Las conversaciones se habían silenciado. Los cubiertos habían cesado. Una a una, las miradas se habían vuelto hacia ellos. No había vergüenza ni lástima. Solo una emoción inesperada. Una sinceridad poco común. Richard Stanford levantó la vista. Lo que vio lo golpeó como una bofetada suave pero brutal. Esto no era una distracción. Esto era un momento de verdad desnuda. Yasmín y Leo rieron suavemente. Rieron en silencio, pero su complicidad brilló como una luz en un mundo oscurecido por máscaras sociales. Ellos eran, viviendo, donde todo a su alrededor parecía congelado en una comedia de elegancia. Y por primera vez en años, Richard sintió que su mundo interior se tambaleaba. La habitación quedó en silencio. Los susurros se habían ido apagando poco a poco, los cubiertos habían dejado de tintinear e incluso la música parecía haberse detenido, respetuosa de ese momento raro y frágil. Richard Stanford sostenía su tenedor en el aire, mirando a Yasmín y a su hijo. Su mente, normalmente tan clara y serena, se llenó de repente de una niebla de emociones que no lograba identificar. Algo lo oprimiera en el pecho, una sensación pesada y desconocida, como un peso invisible colocado sobre su corazón sin previo aviso. Se sintió extrañamente pequeño, vulnerable, como si un velo se hubiera levantado ante sus ojos para revelar una verdad olvidada. Ya no veía a la camarera. Ya no veía la discapacidad. Vio un enlace. Un vínculo fuerte y vivo, cargado de una intensidad que el tiempo y el dolor habían borrado de él. Era aquello que había perdido. O tal vez nunca lo había tenido. Un amor sencillo, libre e incondicional. Su mente daba vueltas, como si estuviera atrapada en un torbellino de recuerdos y arrepentimientos. ¿Por qué? ¿Por qué me afecta tanto esto? De repente, una imagen enterrada resurgió,
clara y dolorosa. Se recordó a sí mismo hace años, en su casa suburbana, viendo a su hijo Thomas correr descalzo en el jardín bajo la lluvia torrencial. Thomas se reía a carcajadas, con el pelo empapado y la ropa pegada a la piel, libre y feliz. Pero Richard, rígido y severo, lo había regañado ese día, no para alegría de su hijo, sino porque una mancha de barro había manchado la alfombra de la sala. Entonces recordó la mirada de Thomas, la mirada de un niño herido e incomprendido, una mezcla de asombro y tristeza, casi una súplica silenciosa. Solo quería bailar bajo la lluvia, papá. Este pensamiento lo atravesó como una flecha. Había dejado escapar tantos momentos preciosos, atrapado por sus propios miedos y exigencias. La música comenzó de nuevo lentamente, el cuarteto retomó la melodía, pero la magia ya se había apoderado de la sala. Algunos clientes, al principio indecisos, aplaudieron tímidamente, luego con más confianza. Una leve sonrisa se dibujó en el rostro de Yasmín. Saludó a Leo con cortesía, lo abrazó con ternura y lo condujo de vuelta a su sitio habitual. Pero en su cabeza los pensamientos corrían velozmente. ¿Fui demasiado atrevido? ¿Perderé mi trabajo? Ella esperaba ser reprendida, incluso despedida, por romper las reglas no escritas de ese estricto lugar. Contra todas las expectativas, este no fue el caso. Poco después, Richard pidió hablar con la gerencia. Con voz firme pero no enojada, preguntó. ¿Quién es esta mujer? Yasmín Cooper, señor, respondió el gerente. Lleva 3 años trabajando de camarera. Es una empleada excelente, siempre puntual y profesional. ¿Y el niño? Su hijo. Su nombre es Leo. Richard asintió lentamente, como para sellar una decisión silenciosa. Luego, sin decir otra palabra, abandonó el restaurante. Sin reproches, sin discursos pomposos. Solo esa cara, diferente. Más tenso, pero también, extrañamente, más humano. Esa noche, algo dentro de él había comenzado a cambiar. A la mañana siguiente, mientras Yasmín colgaba su delantal en el pequeño vestuario del personal, su teléfono vibró en el bolsillo. Apareció un número desconocido. Dudó. Las llamadas inesperadas rara vez significaban buenas noticias. Hola, dijo ella un poco sospechosa. Hola, señora Cooper. Habla Asbury Klein. Llamamos en nombre de la Fundación Thomas Stamford. Nos complace informarle que su hijo, Leo, ha sido seleccionado como el primer beneficiario de un programa piloto que brinda apoyo intensivo a niños con discapacidades de movilidad. Todos los gastos médicos, logísticos, educativos y culturales estarán cubiertos por un periodo de 3 años, con posibilidad de renovación. Yasmín se quedó paralizada. Al principio pensó que era un error o una mala broma. Disculpe, ¿está seguro? ¿Quién envió nuestra solicitud? Nadie. El propio fundador mencionó tu nombre tras presenciar un momento especial entre tú y tu hijo. Fue muy claro, tú eres la inspiración detrás de este proyecto. Le temblaba la mano. Se le empañaron los ojos. Se sentó en un banco del vestuario, sin palabras, con el corazón latiendo con fuerza. Era surrealista. Inesperado. Inmenso. Pero eso fue solo el comienzo. En las semanas siguientes la Fundación Thomas Stamford se desarrolló con formidable eficiencia, como todo lo que Richard emprendió, excepto que aquí, fue el vulnerabilidad humana que sirvió. Ofreció becas a familias olvidadas por el sistema, apoyó centros de educación especial y financió investigaciones sobre tecnologías de asistencia. Pero sobre todo, lanzó un programa cultural único, Bailando a pesar de todo, un proyecto que combina música, expresión corporal y sillas coreográficas para niños con discapacidad motora. Richard Stamford no se limitaba a firmar cheques. Él venía. En persona. Al principio, se quedaba en los rincones, vestido con sobriedad, observando en silencio los ensayos, las improvisaciones torpes, las carcajadas de los niños. Un día, un niño se le acercó y le ofreció una flor de papel. ¿Es usted, señor Thomas?, el niño había preguntado, confundiendo el nombre de la fundación con el de su benefactor. Richard sonrió, una sonrisa real, humilde, rota, pero real, y se agachó para recibir la flor con una emoción que no había sentido en décadas. Los que le rodeaban ya no le reconocían.
El hombre que siempre había sido visto como frío, implacable e inaccesible, se había convertido en un orador sincero, apasionado, a veces torpe, pero vibrante con una nueva verdad. Rechazó conferencias económicas para participar en mesas redondas sobre inclusión, financió la adaptación de varios lugares públicos de Nueva York a estándares de accesibilidad e hizo campaña por el establecimiento de módulos artísticos en escuelas especializadas. Y una noche, en un anfiteatro lleno de gente en la Universidad de Columbia, frente a un público de jóvenes graduados, pronunció un discurso que dejó una impresión duradera. El coraje no se mide por la fuerza física ni el poder económico. Se mide por la capacidad de amar, incluso cuando el mundo te mira con recelo. Pasé parte de mi vida buscando poder, huyendo del dolor, despreciando lo que escapaba a mi control. Pero un día vi a un niño pequeño, privado del uso de sus piernas, dirigir un baile con su madre, con más gracia que todo lo que he sido capaz de construir en 50 años. Esa noche lo entendí. Ellos son los verdaderos modelos a seguir. No yo. No mis edificios. Ellos. Y les debo más de lo que jamás podré pagar. Yasmín, por su parte, seguía sin buscar reconocimiento ni compasión. Continuó con su trabajo, cuidó de Leo con la misma ternura y se mantuvo discreta ante la atención mediática que finalmente atraía la fundación. Sabía que lo que había ofrecido esa noche era nada menos que un momento de verdad, entre una madre y su hijo. Un momento frágil, uno que el mundo había tenido la gentileza de presenciar. Y Leo, a la altura de sus 9 años, sin darse cuenta, rompió una pared de hielo en el corazón de un hombre que todos creían inalcanzable. Simplemente porque se atrevió bailarín.